Flores en el ático. B.C. Andrews. ¿Acaso dice la arcilla a su alfarero, ¿qué haces? Isaías 45:9. Prólogo. Es muy propio el atribuir a la esperanza el color amarillo, como el sol, que rara vez veíamos. Y al ponerme a copiar el viejo diario que escribí durante tanto tiempo para estimular la memoria, viene a la mente un título, como fruto de la inspiración. Abre la ventana y ponte al sol. Y, sin embargo, dudo en asignárselo a mi historia, porque pienso que somos algo más que flores en el ático, flores de papel, nacidos con tan vivos colores, ajándonos, cada vez más desviados, cada vez más desvaídos, a lo largo de todos estos días interminables, penosos, sombríos, de pesadillas, cuando nos tenía presos la esperanza y cautivos la codicia. Pero nunca pudimos teñirnos de color amarillo, ni siquiera una sola de nuestras flores de papel. Charles Dickens solía empezar con frecuencia sus novelas con el nacimiento del protagonista, y, como era uno de mis escritores favoritos y también de Chris, yo solía imitar su estilo lo máximo posible, en la medida de mis fuerzas. Pero Dickens fue un genio, nacido para escribir sin dificultad, mientras que yo, cada palabra que escribo, la escribo con lágrimas, con mala sangre, con amarga bilis, mezclado todo ello con vergüenza y culpabilidad. Pensaba que hubiese sido mejor no sentir nunca vergüenza o la culpabilidad, que esos sentimientos eran peso que otros debían soportar. Han pasado los años y ahora soy más vieja y más prudente, y estoy mejor dispuesta también a aceptar lo que me depara el futuro. La tempestad de ira que una vez estalló en mi interior ha ido cediendo, de manera que ahora ya puedo escribir, espero, con más veracidad y con menos odio y prejuicio de lo que habría sido posiblemente hace unos años. De manera que, como Charles Dickens, en esta obra de imaginación, me ocultaré a mí misma detrás de un hombre supuesto y viviré en lugares falsos, y pediré a Dios que los que deberían haberse sentido fulminados cuando leyesen lo que tengo que decir, apenas se sientan heridos. Y ciertamente, Dios, en su infinita misericordia, hará que algún editor comprensivo imprima mis palabras, haciendo con ellas un libro, y me ayude a contar toda la terrible verdad. Adiós, papá. Cuando era joven, al principio de los años 50, creía que la vida entera iba a ser como un largo y esplendoroso día de verano. Después de todo, así fue como empezó. No puedo decir mucho sobre nuestra primera infancia, excepto que fue muy agradable, cosa por la cual debería sentirme eternamente agradecida. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Si nos faltó alguna cosa, no se me ocurre que pudo haber sido. Si teníamos lujos, tampoco podría decir cuáles fueron, sin comparar nuestra vida con la de los demás. Y en nuestro barrio de clase media, nadie tenía ni más ni menos que nosotros. Es decir que, comparando unas cosas con otras, nuestra vida era la de unos niños corrientes de tipo medio. Nuestro padre se encargaba de las relaciones públicas de una gran empresa que fabricaba computadoras, con sede en Gladstone, estado de Pensilvania, con una población de 12.602 habitantes. Nuestro padre tenía mucho éxito en su trabajo, porque su jefe venía con frecuencia a comer a la casa y alababa mucho el trabajo que papá parecía realizar también. En ese rostro tuyo, tan norteamericano, sano, abrumadoramente guapo y esos modales tan llenos de encanto, lo que conquista a la gente. Santo cielo, Chris, ¿qué persona normal podría resistirse a un hombre como tú? Y yo le daba la razón, con todo entusiasmo. Nuestro padre era perfecto. Medía 1,90 m de estatura, pesaba 82 kilos y su pelo era espeso y de un rubio intenso, y justamente lo bastante ondulado para resultar muy atractivo. Sus ojos eran azul cielo y estallaban llenos de vida y buen humor. Su nariz era recta, ni demasiado larga ni demasiado estrecha, ni demasiado gruesa. Jugaba al tenis y al golf como un profesional y nadaba con tanta frecuencia que se mantenía atezado durante todo el año. Siempre estaba viajando en avión a California, Florida, Arizona o Hawái, o incluso al extranjero, por motivos de trabajo, mientras nosotros nos quedábamos en casa al cuidado de nuestra madre. Cuando volvía a casa y entraba por la puerta principal, todos los viernes por la tarde, solía decir que le horrorizaba la idea de estar separado de nosotros más de 5 días seguidos. Aunque estuviera lloviendo o nevando, el sol parecía brillar de nuevo en cuanto él nos dedicaba su gran sonrisa feliz. Su sonoro saludo resonaba en cuanto dejaba la maleta y la cartera de negocios. ¡Hala! Venid a besarme si queréis de verdad. Mi hermano y yo solíamos escondernos cerca de la puerta principal, y en cuanto oíamos sus saludos salíamos corriendo detrás de una silla o del sofá para lanzarnos en sus brazos abiertos de par en par.
que nos recibían y nos levantaban inmediatamente. Nos apretaba con fuerza contra su pecho y nos calentaba los labios con sus besos. El viernes era el mejor de los días porque nos devolvía a papá para estar con nosotros. En los bolsillos de su traje encontrábamos pequeños regalos, pero en la maleta guardaba los regalos más grandes que nos iba entregando uno a uno en cuanto saludaba a nuestra madre, que solía esperar pacientemente en el fondo hasta que hubiera terminado con nosotros. Después de recibir los regalos, Christopher y yo nos apartábamos a un lado para ver acercarse a mamá despacio, con una sonrisa de bienvenida que hacía brillar los ojos de papá, quien la tomaba en sus brazos y la miraba fijamente al rostro, como si por lo menos hiciera un año que no la veía. Los viernes, mamá se pasaba todo el día en el salón de belleza arreglándose el pelo y las uñas, y luego volvía a casa y tomaba un largo baño de agua perfumada. Yo me introducía en el cuarto para verla salir del baño envuelta en un batín transparente. Entonces, ella se sentaba ante su tocador a maquillarse cuidadosamente, y yo, deseosa de aprender, iba absorbiendo todo cuanto la veía hacer para convertirse de la mujer bonita que era a un ser sorprendentemente bello que no parecía real. Lo más asombroso era que nuestro padre estaba convencido de que no se había maquillado y pensaba que mamá era una impresionante belleza natural. La palabra querer se derrochaba en nuestra casa. ¿Me creéis? Yo a vosotros os quiero muchísimo. ¿Me echasteis de menos? ¿Os alegráis de verme otra vez en casa? ¿Pensasteis en mí estos días? ¿Todas las noches? ¿Estuvisteis inquietos y desasosegados, deseando que volviera con vosotros? Nos abrazaba. Mira, Corinne, que si no fuese así a lo mejor preferiría morirme. Y mamá sabía contestar muy bien a esas preguntas con sus ojos, con susurros llenos de suavidad y con besos. Un día Christopher y yo volvimos corriendo del colegio mientras el viento invernal nos empujaba, haciéndonos entrar más rápidamente a la casa. «Alá, quitaos las botas y dejadlas en el recibidor», nos gritó mamá desde el cuarto de estar, donde la veía sentada ante la chimenea haciendo un jersey de punto que parecía para una muñeca. Pensé que sería un regalo de Navidad para alguna de mis muñecas. «Y quitaos los zapatos antes de entrar aquí», añadió. Nos quitamos las botas, los abrigos de invierno y los gorros en el recibidor, y luego entramos corriendo en calcetines. En el cuarto de estar, con su gruesa alfombra blanca, aquel cuarto color pastel decorado para sentar la belleza suave de mi madre, nos estaba prohibido a nosotros casi siempre. Era nuestro cuarto de visitas, el cuarto de nuestra madre, y nunca nos sentimos verdaderamente cómodos en el sofá cubierto de brocado color albaricoque o en las sillas de terciopelo. Preferíamos el cuarto de papá, con sus paredes de artesonado oscuro y su sofá de resistente tela escocesa a cuadros, donde podíamos revolcarnos y jugar sin preocuparnos nunca de estropear nada. «Fuera hiela, mamá», exclamé sin aliento, echándome a sus pies y acercando las piernas al fuego. Pero el trayecto hasta casa en bicicleta fue preciso, con los árboles resplandecientes de pedacitos de hielo que parecían diamantes y prismas de cristal en las matas. Parece un paisaje de hadas. Mamá, no me gustaría nada vivir en el sur, donde nunca nieva. Christopher no hablaba del tiempo y de su congelada cabeza. Tenía 2 años y 5 meses más que yo, y era mucho más sensato que yo. Eso lo sé ahora. Se calentaba los pies helados igual que yo, pero tenía la vista fija en el rostro de mamá, y sus cejas oscuras se fruncían de inquietud. También yo levanté la vista hacia ella, preguntándome qué vería Christopher para sentir tal preocupación. Mamá estaba haciendo punto con rapidez y seguridad, aunque de vez en cuando echaba una ojeada a las instrucciones. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó Christopher. «Sí, claro que sí», respondió ella con una sonrisa suave y dulce. «Pues a mí me parece que estás cansada». Dejó a un lado el diminuto jersey. «Fui a ver al médico hoy», dijo, inclinándose hacia adelante para acariciar la mejilla sonrosada y fría de Christopher. «Mamá», exclamó mi hermano, ¿es que estás enferma?». Ella sonrió suavemente. Luego pasó sus dedos largos y finos por entre los rizos revueltos y rubios y mustios. «Christopher Tollanganger, no te hagas el tonto. Yo te he visto mirarme lleno de recelo». Le cogió la mano y también una de las mías y se llevó las dos a su vientre protuberante. «¿No sentéis nada?», preguntó con aquella mirada secreta y feliz de nuevo en su rostro. Rápidamente, Christopher apartó la mano al tiempo que su rostro enrojecía, pero yo dejé la mía donde estaba, sorprendida, esperando. «¿Qué notas tú, Katy?», contra mi mano. Bajo el vestido sucedía algo extraño. Pequeños y leves movimientos agitaban su carne. Levanté la cabeza y le miré a la cara, y aún recuerdo lo bella que estaba, como una Madonna de Rafael. «Mamá, ¿se te revuelve la comida o es que tienes gases?». La risa hizo brillar sus ojos azules y me instó a que adivinara otra vez.
Su voz era dulce y algo inquieta al anunciarnos la noticia. Queridos, voy a tener un niño, a principios de mayo. La verdad es que cuando me visitó hoy el médico, me dijo que él oía los latidos de 2 corazones. Eso quiere decir que voy a tener gemelos, o quizás trillizos, Dios no lo quiera. Ni siquiera vuestro padre lo sabe todavía. De modo que no le digáis nada hasta que yo pueda hablar con él. Desconcertada, miré de reojo a Christopher para ver cómo recibía la noticia. Parecía pensativo y todavía turbado. Miré de nuevo el bello rostro de mamá iluminado por el fuego. De pronto, me levanté de un salto y salí corriendo del cuarto. Me lancé de bruces sobre la cama y me puse a lanzar gritos, al mismo tiempo que lloraba a raudales. ¿Niños? ¿2 o más? Allí no habían más niños que yo. No quería niños lloriqueando, gimoteando, ocupando mi lugar. Lloré, golpeando las almohadas, deseando dañar algo o alguien. Luego me incorporé y pensé en escapar de casa. Alguien llamó suavemente a la puerta cerrada con llave. Katy, dijo mamá, ¿puedo entrar y hablar contigo de este asunto? Vete de aquí, grité. Odio a tus niños. Sí, de sobra sabía lo que me esperaba. Yo, la de en medio, la de quien los padres menos se cuidan. A mí me olvidarían y ya no habría más regalos de los viernes. Papá no pensaría más que en mamá, en Christopher y en esos odiosos niños que me iban a apartar a un lado. Papá vino a verme aquella tarde poco después de regresar a casa. Yo había dejado la puerta abierta por si acaso quería verme. Le miré la cara de reojo porque le quería mucho. Parecía triste y tenía en la mano una gran caja envuelta de papel de plata coronada con un enorme lazo de satín rosa. ¿Qué tal ha estado mi Katy?, preguntó en voz baja, mientras le miraba por debajo del brazo. No has acudido corriendo a saludarme cuando llegué, ni me has preguntado qué tal estoy, ni siquiera me has mirado. Katy, no sabes cuánto me duele cuando no sales corriendo a recibirme y a darme besos. No sales corriendo a recibirme y darme besos. No le contesté, y él entonces vino a sentarse al borde de la cama. ¿Quieres que te diga una cosa? Pues que es la primera vez en tu vida que me has mirado de esta manera, echando fuego por los ojos. Este es el primer viernes que no has acudido corriendo a saltar a mis brazos. Es posible que no me creas, pero no me siento revivir hasta que estoy en casa los fines de semana. Haciendo pucheros, me negué a rendirme. A él ya no le hacía falta, tenía a su hijo, y encima montones de niños llorones a punto de llegar. A mí me olvidaría en medio de la multitud. Te voy a decir algo más, añadió él observándome fijamente. Yo solía creer, quizá tontamente, que si venía a casa los viernes y no os traía regalos a ti y a tu hermano, bueno, pues, a pesar de todo, pensaba yo, los 2 saldréis corriendo a recibirme y darme la bienvenida. Creía que me queríais a mí y no a mis regalos. Pensaba equivocadamente que había sido un buen padre y que vosotros siempre tendríais un sitio para mí en vuestro corazón, incluso si mamá y yo teníamos una docena de hijos. Hizo una pausa, suspiró y sus ojos azules se oscurecieron. Creía que mi Katy sabía que seguiría siendo mi niña querida, aunque solo fuera porque había sido la primera. Le eché una mirada airada, herida, ahogándome. Pero si ahora mamá tiene otra niña, tú le dirás a ella lo mismo que me estás diciendo a mí. ¿Lo crees así? Sí, gemí. Me sentí tan dolida que habría podido gritar de celos. A lo mejor hasta la quieres más que a mí, porque será pequeña y más mona. Es posible que la quiera tanto como a ti, pero no más. Abrió los brazos y ya no pude resistir más. Me lancé a sus brazos y me agarré a él como a una tabla de salvación. Me tranquilizó mientras yo continuaba llorando. No llores, no tengas celos, nadie va a dejar de quererte. Y otra cosa, Katy, los niños de carne y hueso tienen mucha más gracia que las muñecas. Tu madre no va a poder cuidarlos a todos, así que no tendrás más remedio que pedirte que le ayudes. Y cuando no esté yo en casa, me sentiré tranquilo pensando que tu madre tiene una hija tan buena que hará todo lo que pueda por hacer su vida más fácil y más cómoda para todos. Sus cálidos labios se apretaban contra mi mejilla húmeda de lágrimas. Vamos, mira, abre la caja y dime qué te parece lo que hay dentro. Primero tuve que darle una docena de besos en la cara y abrazos muy efusivos para compensarle por la inquietud que le había causado. En aquel bonito paquete había una caja de música de plata fabricada en Inglaterra. La música sonaba al tiempo que una bailarina vestida de rosa daba vueltas lentamente una y otra vez ante un espejo. Sirve también de joyero, explicó papá, poniéndome en el dedo un anillo con una piedra roja que, según me dijo, se llamaba
granate. En cuanto lo vi, me dije que tenía que ser para ti. Y con este anillo prometo querer para siempre a mi Katy, y siempre un poco más que a ninguna otra hija, siempre y cuando ella nunca se lo cuente a nadie. Y llegó un soleado martes de mayo, y papá estaba en casa. Durante 2 semanas papá había permanecido dando vueltas en la casa esperando a que llegasen los niños. Mamá parecía irritable, incómoda, y la señora Berta Simpson se hallaba en la cocina, preparándonos las comidas y cuidando de Christopher y de mí con una sonrisa bobalicona. Era la más concienzuda de nuestras vecinas. Vivía al lado y decía constantemente que papá y mamá parecían hermanos más que marido y mujer. Era una persona sombría y gruñona, que raras veces decía algo amable a nadie, y estaba cociendo versas. A mí las versas no me gustaban en absoluto. Hacia la hora de la cena, papá llegaba corriendo al comedor a decirnos a mí y a mi hermano que tenía que llevar a mamá al hospital. Pero no os preocupéis, porque todo saldrá bien. Tened cuidado con la señora Simpson y haced vuestros deberes. A lo mejor, dentro de unas horas sabréis si tenéis hermanos o hermanas, o uno de cada. No regresó hasta la mañana siguiente. Estaba sin afeitar, parecía cansado y tenía el traje arrugado, pero nos sonrió lleno de felicidad. ¿A que no adivináis? ¿Niños o niñas?, nos preguntó. ¡Niños!, gritó Christopher, que quería 2 hermanos a quienes enseñar a jugar fútbol. Yo quería niños también, nada de niñas que le robaran el cariño de papá a su primera hija, pues son un niño y una niña, explicó papá con orgullo. Son las cosas más lindas que os podéis imaginar. Vamos, vestíos y os llevaré en el coche a que los veáis. Yo le seguí, de morros, aún sin ganas de mirar, incluso cuando papá me levantó en volandas para que pudiera ver, a través del cristal de la sala de recién nacidos, a los 2 bebés que una enfermera tenía en sus brazos. Eran diminutos, y sus cabezas como manzanas pequeñas, y sus pequeños puños rojos se agitaban en el aire. Uno de ellos gritaba como si le estuvieran pinchando con alfileres. Vaya, suspiró papá, besándome en la mejilla y apretándome mucho. Dios ha sido bueno conmigo, al enviarme otro hijo y otra hija, tan guapos los dos, como la primera parejita. Yo me decía que les odiaría a los 2, sobre todo al gritón, llamado Carrie, que chillaba y berreaba 10 veces más fuerte que el otro. Cory, silencioso. Era prácticamente imposible dormir como Dios manda por la noche con los 2 al otro lado del recibidor, o sea, enfrente de mi cuarto. Y, sin embargo, a medida que comenzaron a crecer y sonreír y sus ojillos a brillar cuando los cogía a los 2 en brazos en su cuarto, algo cálido y maternal corregía la envidia de mis ojos. No pasó mucho tiempo sin que comenzara a volver corriendo a casa para verlos, jugar con ellos, cambiarles los pañales y darles el biberón, y subírmelos a los hombros para ayudarles a eructar después de las comidas. Desde luego, eran más divertidos que las muñecas. No tardé en darme cuenta que los padres tienen en el corazón sitio suficiente para más de 2 hijos, y que yo también lo tenía para querer a aquellos 2. Incluso a Carrie, que era tan mona como yo, y a lo mejor hasta más. Crecieron rápidamente, como la mala hierba, decía papá, aunque mamá les miraba a veces con inquietud porque decía que no crecían tan rápidamente como lo habíamos hecho Christopher y yo. Esto se lo dijo al médico, quien la tranquilizó enseguida, asegurándole que con frecuencia los gemelos eran más pequeños que los niños nacidos solos. ¿Ya ves?, dijo Christopher, los médicos lo saben todo. Papá levantó la vista del periódico que estaba leyendo y sonrió. Lo dijo el médico, pero nadie lo sabe todo, Chris. Papá era el único que llamaba a Chris a mi hermano mayor. Nuestro apellido era un tanto raro y muy difícil de aprender a escribir, Dollanganger, y como éramos todos rubios, color lino, de tez clara, excepto papá, siempre tan atezado, Jim Johnson, el mejor amigo de papá, nos puso de mote los muñecos de Dresde, porque decía que nos parecíamos a esas figuras de porcelana tan bonitas que adornaban las baldas de las rinconeras y las repisas de las chimeneas. Enseguida, todos los vecinos comenzaron a llamarnos los muñecos de Dresde, y ciertamente resultaba más fácil de pronunciar Dollanganger. Cuando los gemelos cumplieron 4 años y Christopher 14, yo acababa de cumplir los 12, y entonces hubo un viernes muy especial. Era el 30º
36º cumpleaños de papá y decidimos prepararle una fiesta para darle una sorpresa. Mamá parecía una princesa de cuento de hadas con el pelo recién lavado y peinado. Sus uñas relucían de barniz color perla y sus vestidos largos como de noche eran de un suavísimo color claro, mientras su collar de perlas se agitaba al andar ella de un sitio a otro preparando la mesa del comedor de manera que resultase todo lo perfecta que debía estar para la fiesta del cumpleaños de papá. Los regalos estaban apilados, muy altos sobre el aparador. Iba a ser una fiesta íntima, reducida a la familia y a los amigos más allegados. Katy, dijo mamá, echándome una rápida ojeada, ¿quieres hacer el favor de ir a ver cómo están los gemelos? Los bañé a los dos antes de acostarlos, pero en cuanto se levantaron, salieron corriendo a jugar en la arena y ahora necesitan otro baño. Fui encantada. Mamá estaba demasiado elegante para poner a bañar a dos niños sucios de 4 años, pues las salpicaduras echarían a perder el peinado, las uñas y el precioso vestido. Y en cuanto acabes de bañarlos, tú y Christopher os bañaréis también. Tú, Katy, te pondrás el vestido rosa tan bonito y te rizarás el pelo. Y tú, Christopher, nada de vaqueros. Quiero que te pongas una camisa de vestir y corbata, y la chaqueta sport azul claro y los pantalones color crema. ¡Qué fastidio, mamá! Con lo poco que me gusta ponerme elegante, se quejó él, arrastrando los zapatos de suela de goma y frunciendo el ceño. Haz lo que te digo, Christopher. Aunque solo sea por tu padre, ya sabes lo mucho que hace él por ti, y lo menos que puedes hacer tú a cambio es que se sienta orgulloso de su familia. Christopher se marchó refunfuñando, mientras yo corría al jardín a buscar a los gemelos que en cuanto me vieron se pusieron a chillar. «Un baño al día es suficiente», gritaba Carrie. «Ya estamos bien limpios, márchate. No nos gusta el jabón, no nos gusta que nos laven el pelo, no nos gusta». «No nos lo hagas otra vez, Katy, o iremos a decírselo a mamá. ¿Con qué esas tenemos?», repliqué yo. «¿Y quién creéis que me mandó aquí a limpiarlos? ¿A esta pareja de monstruitos sucios? ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible ponerse tan sucio en tan poco rato?». En cuanto su piel desnuda entró en contacto con el agua caliente y los dos patitos amarillos de goma y los botes de goma comenzaron a flotar y ellos dos a salpicarme de agua de arriba abajo, se sintieron lo bastante contentos como para dejarse bañar, enjabonar y poner su mejor ropa, porque después de todo iban a asistir a una fiesta y a pesar de todo era viernes y papá estaba a punto de llegar a casa. Primero le puse a Cory un bonito traje blanco con pantalones cortos. Cory curiosamente era más limpio que su hermana. Sin embargo, por mucho que lo intentaba, no conseguía domar aquel terco mechón de pelos. Le caía siempre a la derecha, como un rabito de cerdo. Y Carrie, por raro que parezca, se obstinaba en ponerse el pelo igual que el de su hermano. Cuando finalmente conseguí ver los vestidos, los dos parecían un par de muñecos vivos. Entonces se los pasé a Christopher, advirtiéndole que no los perdiese de vista. Ahora me tocaba a mí el turno de vestirme. Los gemelos lloraban y se quejaban mientras yo me bañaba. A toda prisa, me lavé el pelo y me lo enrollaba en bigudíes. Eché una ojeada desde la puerta del cuarto de baño y vi que Christopher estaba haciendo lo posible por distraer a los gemelos, leyéndoles un cuento. Dijo Christopher cuando por fin salí con mi vestido rosa, el de los volantes fruncidos. La verdad es que no está nada mal. ¿Nada mal? ¿Es todo lo que se te ocurre? ¿Para una hermana nada más? Echó una ojeada a su reloj de pulsera, cerró de golpe el libro de cuentos, cogió los gemelos de sus manos gordezuelas y gritó: «Papá está a punto de llegar. Llegará en cosa de minutos. Date prisa, Katy». Dieron las 5 y pasaron, y aunque seguíamos esperando, no veíamos el Cadillac verde de nuestro padre acercarse por la calzada en curva que conducía a nuestra casa. Los invitados sentados en el cuarto de estar trataban de mantener una conversación animada, mientras mamá paseaba nerviosamente por el cuarto. Por lo general, papá llegaba a casa a las 4 y a veces incluso antes. Dieron las 7 y continuábamos esperando. La excelente y sabrosa comida estaba secándose por llevar demasiado tiempo en el horno. Las 7 era la hora en que acostumbrábamos acostar a los gemelos, que estaban cada vez más hambrientos, adormilados e irritados, preguntando con insistencia qué pasaba. ¿Cuándo llegará papá? ¿Cuándo llega papá?, repetían. Sus vestidos blancos no parecían ya tan virginales. El pelo de Carrie, suavemente ondulado, comenzaba a revelarse y parecía agitado por el viento. La nariz de Cory empezaba a gotear y él a secarla una y otra vez con el revés de la mano, hasta que tuve que acudir corriendo con un pañuelo de papel a limpiarle el labio superior. Bueno,
Corrine bromeó Jim Johnston. Es evidente Chris ha encontrado otra mujer de bandera. Su mujer le dirigió una mirada furiosa por haber dicho una cosa de tan pésimo gusto. A mí el estómago me gruñía y empezaba a sentirme tan inquieta como parecía mamá. Continuaba dando vueltas por la habitación y acercándose a la gran ventana para mirar. Grité al ver un coche que entraba en nuestra calzada flaqueada de árboles. A lo mejor es papá que llega ya, pero el coche que se detuvo entre nuestra puerta era blanco, no verde, y encima tenía una de estas luces rojas giratorias, y en un lado se leía Policía del Estado. Mamá sofocó un grito cuando 2 policías de uniforme azul se le acercaron a la puerta principal de nuestra casa y tocaron el timbre. Parecía congelada, la mano le temblaba al llevársela a la garganta, el corazón le salía casi por los ojos, oscureciéndoselos. En mi corazón, solo de observarla, despuntaba algo siniestro y espantoso. Fue Jim Johnston quien abrió la puerta e hizo entrar a los 2 policías que miraban alrededor nerviosamente, dándose cuenta sin duda de que aquella era una reunión de cumpleaños. Les bastaba con mirar el comedor y ver la mesa preparada para una fiesta, los globos colgando de la araña y los regalos que habían sobre el aparador. ¿Señora Dolanganger?, preguntó el más viejo de los 2, mirando a las mujeres una a una. Mamá hizo un rígido ademán. Yo me acerqué a ella, como también Christopher. Los gemelos estaban en el suelo, jugando con unos cochecitos y mostrando muy poco interés por la inesperada llegada de los policías. El hombre de uniforme, de aspecto amable y con el rostro muy rojo, se acercó a mamá. Señora Dolanganger, comenzó con una voz monótona que inmediatamente me llenó el corazón de temor. Lo sentimos muchísimo, pero ha ocurrido un accidente en la carretera de Greenfield. Oh, suspiró mamá, teniendo las manos para estrecharnos a Christopher y a mí. Yo sentía temblar todo su cuerpo igual que temblaba yo. Mis ojos estaban como hipnotizados por los botones de bronce del uniforme. No conseguía apartar la vista de ellos. En el accidente se vio implicado también su marido, señor Dolanganger, continuó el policía. De la garganta sofocada de mamá escapó un largo suspiro. Se tambaleó y habría caído de no ser porque Chris y yo la sostuvimos. Hemos interrogado ya a unos motoristas que vieron el accidente y, desde luego, no fue en absoluto culpa de su marido, señora Dolanganger. Seguía recitando la voz del policía sin mostrar emoción alguna. Según nuestra versión del accidente, del que ya hemos informado, había un Ford azul que no hacía más que entrar y salir del carril izquierdo. Según dicen, el conductor iba borracho y que chocó de frente contra el coche de su marido. Pero al parecer, su marido se dio cuenta a tiempo porque se desvió para evitar un choque frontal, pero una pieza caída del otro coche o de un camión le impidió completar su acertada maniobra de cambio de carril que habría salvado su vida. Lo cierto es que el coche de su marido, que era mucho más pesado, dio varias vueltas de campana y aún así habría podido salvarse, pero un camión que no pudo parar chocó también de lleno con su coche y el Cadillac dio varias vueltas más. Y entonces se incendió. Nunca he visto una habitación tan llena de gente en que tan rápidamente reinara un espeso silencio. Hasta los gemelos dejaron de jugar y se decidieron a mirar fijamente a los 2 policías. ¿Mi marido?, susurró mamá, cuya voz de tan débil apenas resultaba audible. No está muerto, ¿verdad, señora?, declaró el policía de la cara roja muy solemnemente. No sabe usted cuánto lamento tener que darle tan mala noticia y precisamente en un día como parece ser este. Se detuvo un momento y miró alrededor lleno de turbación. Lo siento muchísimo, señora. Todo el mundo hizo lo humanamente posible, pero a pesar de todo fue imposible sacarle. No obstante, señora, en fin, resultó muerto instantáneamente, según dice el médico. Alguien que estaba sentado en el sofá lanzó un grito. Mamá no gritó. Sus ojos se volvieron sombríos, oscuros, como distantes. La desesperación le dejó el bello rostro sin su radiante colorido. Se diría que se había convertido en una máscara. Yo la miraba fijamente, tratando de decirle con los ojos que nada de aquello podía ser verdad. No, mi papá no está muerto. No podía estar muerto. No era posible. La muerte era para la gente vieja, para las personas enfermas, no para alguien tan querido y tan necesario y tan joven. Y sin embargo, mi madre estaba allí, con el rostro ceniciento, las manos como estrujando invisibles ropas mojadas, y a cada segundo que pasaba, sus ojos se hundían más y más en el rostro. Me eché a llorar.
Señora, tenemos unas cosas suyas que saltaron del coche al primer choque. Hemos recuperado todo cuanto nos fue posible. Váyanse de aquí, le grité a la policía. Váyanse de aquí. No es mi papá. Estoy segura de que no es mi papá. Se ha parado en alguna tienda a comprar un helado y llegará en un momento a otro. Váyanse de aquí. Me lancé contra el policía y le golpeé en el pecho. El hombre trató de mantenerme a distancia y Christopher se acercó también y tiró de mí. Por favor, pidió el policía. ¿No podría alguien hacerse cargo de esta niña? Los brazos de mi madre me rodearon los hombros y me acercó a ella apretándome. Los invitados murmuraban, emocionados, y susurraban. La comida comenzaba a oler a quemado en el horno. Esperaba que alguien llegara de pronto y me cogiese de la mano y me dijese que Dios no se llevaba la vida de un hombre como de mi padre. Pero nadie se acercaba a mí. Solo Christopher se acercó, me rodeó de la cintura con el brazo y así nos encontramos los tres juntos, mamá, Christopher y yo. Fue Christopher quien finalmente hizo un esfuerzo para hablar y su voz sonó extraña, ronca. ¿Están completamente seguros de que era nuestro padre? Si el Cadillac verde se incendió, el conductor tuvo que quedar muy quemado. Puede ser otra persona, no papá. Gemidos hondos, ásperos, brotaron de la garganta de mamá, como desgarrándola, pero sus ojos no asomó una sola lágrima. Ella sí lo creía que aquellos hombres decían la verdad. Los invitados, que habían venido tan elegantemente vestidos a la fiesta de cumpleaños, nos rodearon, pronunciando esas frases consoladoras que dice la gente cuando la verdad es que no hay nada que decir. No sabes cuánto lo sentimos, Corinne. Estamos verdaderamente horrorizados. Es terrible que le haya pasado una cosa tan horrible a Chris. Nuestros días en este mundo están contados. Así es la vida. Desde el mismo momento en que nacemos, nuestros días están contados. Y así continuaron, lentos, como el agua se filtra en el cemento. Papá estaba muerto de verdad. Ya nunca más le veríamos vivo. Solo le veríamos en un ataúd, tendido en una caja que acabaría humedeciéndose en la tierra, con la lápida de mármol con su nombre y el día de su nacimiento y el día de su muerte, todos iguales, excepto el año. Miré alrededor para ver lo que hacían los gemelos que no tenían por qué sentir lo que yo sentía. Alguien había tenido la amabilidad de llevárselos a la cocina, y allí estaban, preparándoles algo de comer antes de meterlos en la cama. Mis ojos y los de Christopher se encontraron. Él parecía tan sumido en la misma pesadilla que yo. Su joven rostro parecía pálido y conmocionado. Una expresión vacía de dolor ensombrecía sus ojos. Uno de los policías había ido al coche y ahora volvía con un paquete de 2 cosas que fue colocado cuidadosamente sobre la mesa del cuarto de estar. Observé como congelada aquella exposición de todos los objetos que papá solía llevar en los bolsillos. Un monedero de piel de lagarto que le había regalado mamá para Navidad, su bloc de notas y su agenda de cuero, los dos, su reloj de pulsera, su anillo de boda, todo ello ennegrecido y chamuscado por el humo y el fuego. Lo último que sacó fueron los animales de juguetes de bonitos colores que traía papá para Cory y Carrie, según nos dijo el policía de la cara colorada, esparcidos por la carretera. Un elefante azul de felpa con orejas de terciopelo rojo, que sin duda era para Carrie. Y después lo más triste, la ropa de papá. Había saltado de la maleta al romperse el portaequipajes. Yo conocía aquellos trajes, aquellas camisas, corbatas, calcetines. Vi la corbata que yo misma le había regalado en su cumpleaños anterior. Alguien tendrá que identificar el cadáver, dijo el policía. Entonces me rendí a la evidencia. Era verdad. Nuestro padre nunca volvía a casa sin regalos para nosotros, aun cuando fuese en su propio cumpleaños. Salí corriendo de la habitación. Salí huyendo de aquellas cosas esparcidas que me desgarraban el corazón y me infundían un dolor mayor que cualquier otro dolor de los que había sentido hasta entonces. Salí huyendo de la casa al jardín de atrás y allí golpeé con los puños un viejo arce. Lo golpeé hasta que los puños comenzaron a dolerme y la sangre a manar de muchas pequeñas heridas. Entonces me tiré de bruces contra la hierba y empecé a llorar. Lloré 10 océanos de lágrimas por papá, que debía estar vivo. Lloré por nosotros, que ahora tendríamos que seguir viviendo sin él, y por los gemelos, que no habían llegado a tener la oportunidad de darse cuenta de lo maravilloso que era. Oh,
mejor dicho, que había sido. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas y mis ojos estaban hinchados y rojos y me dolían de tanto frotármelos, escuché pasos suaves que se acercaban, los de mi madre. Se sentó sobre la hierba a mi lado y me cogió la mano entre las suyas. Un trozo de luna en cuarto menguante brillaba en el cielo, y millones de estrellas también, y la brisa soplaba suavemente cargada de recientes fragancias primaverales. Katy, dijo mi mamá al cabo de un rato, cuando el silencio entre ella y yo se había alargado, ya tanto que parecía no ir a acabar nunca. Tu padre está en el cielo, mirándote, y bien sabes lo que le gustaría que fueses valiente. No está muerto, mamá, repliqué con vehemencia. Llevas bastante tiempo aquí, en el jardín, y probablemente no te des cuenta de que ya son las 10. Alguien tenía que identificar el cadáver de papá, y aunque Jim Johnston se ofreció a hacerlo, evitándome así a mí ese dolor, no podía dejar de verle con mis propios ojos, porque te aseguro que también a mí me costaba creerlo. Tu padre está muerto. Christopher está en la cama llorando y los gemelos dormidos. No se dan cuenta totalmente de lo que quiere decir muerto. Me rodeó con los brazos, acunándome la cabeza con el hombro. Anda, ven, dijo levantándose y levantándome, sin dejar de sujetarme la cintura con el brazo. Llevas demasiado tiempo aquí fuera. Pensé que estarías en la casa con los otros, y los otros creían que estabas en tu cuarto o conmigo. No sirve de nada estar sola cuando te sientes abandonada. Mucho menos es mejor. Mucho mejor es estar con gente y compartir tu pena, y no tenerla cerrada adentro. Dijo esto con los ojos secos, sin derramar una sola lágrima, pero en su interior estaba llorando, gritando. Se lo notaba en el tono de voz, en la profunda desolación que traslucía sus ojos. Con la muerte de papá comenzó una pesadilla a cernerse sobre nuestros días. Yo miraba a mamá con reproche, pensando que debía habernos preparado con tiempo para una cosa como aquella, porque nunca había tenido animales que de pronto se nos muriesen, enseñándonos así algo sobre lo que se pierde a causa de la muerte. Alguna persona mayor, debería habernos advertido que los que son jóvenes y encantadores, los que son necesarios, a veces mueren también. Pero, ¿cómo decir estas cosas a una madre que parecía como si el destino estuviese haciéndola pasar por el agujero que dejaba al desprenderse un nudo en una tabla de madera y sacándola de él, toda delgada y plana? Era posiblemente hablar francamente con alguien de lo que no quería hablar, ni comer, ni cepillarse el pelo, ni ponerse los bonitos vestidos que atestaban su armario ropero, y tampoco quería atender a nuestras necesidades. Menos mal que las amables vecinas venían a preocuparse de nosotros y nos traían comida que habían preparado en sus casas. Nuestra casa estaba llena hasta rebosar de flores, comida casera, jamones, panecillos calientes, pasteles y empanadas. Toda la gente que había querido, admirado y respetado a nuestro padre llegaba en manadas, por lo que estaba sorprendida de lo conocido que era, y, sin embargo, me sentía irritada cada vez que alguien venía a preguntar cómo había muerto y a decir que era una lástima que una persona tan joven muriese así, cuando tanta gente inútil e incapaz seguía viviendo año tras año como un verdadero estorbo para la sociedad. Por todo lo que había oído y adivinado, era evidente que el destino es cruel, cegador, nunca amable, con muy poco respeto por los que son amados y necesarios. Los días de la primavera pasaron e hizo su aparición el verano, y el dolor, por mucho que uno tratase de alimentar sus quejidos, tiene siempre a ir diluyéndose, y la persona lloraba, tan real, tan querida, va convirtiéndose en una sombra confusa, levemente inasequible a la vista. Un día, mamá estaba sentada, tan triste que se diría que había olvidado hasta cómo sonreír. Mamá, le dije, sonriente, esforzándome por animarla, voy a hacer como si papá estuviera vivo todavía, que se ha marchado a otro de sus viajes de negocios, y que no tardará en volver, y entrará a grandes pasos por la puerta, y que nos llamará igual que solía hacer. Venid a saludarme con besos si me queréis, y entonces, ¿a que sí? Nos sentiremos todos mejor sin falta, como si estuviera vivo en alguna parte, vivo donde no podemos verle, pero de donde podemos esperar que vuelva en el momento menos pensado. No, Katy, repuso mamá, tienes que aceptar la verdad. No trates de buscar consuelo en la ficción. ¿Me oyes?
Tu padre está muerto y su alma ha subido al cielo, y a tu edad ya deberías darte cuenta de que nadie ha vuelto nunca jamás del cielo. En cuanto a nosotros, nos las arreglaremos lo mejor que podamos sin él. Pero eso no quiere decir que vayamos a escapar a la realidad sin enfrentarnos con ella. La vi levantarse de la cama y comenzar a sacar cosas del frigorífico para el desayuno. Mamá, empecé de nuevo, tanteando cuidadosamente el camino, a fin de que no volviese a enfadarse. ¿Podemos arreglárnosla sin él? Yo haré lo que esté en mi mano para que todos salgamos adelante, replicó con voz apagada y aplanada. ¿Tendrás que ponerte a trabajar ahora como la señora Johnston? Tal vez. Quizá no sea preciso. La vida está llena de sorpresas, Katy, y algunas de ellas son desagradables, como has podido comprobar. Pero recuerda, tú por lo menos tuviste la gran suerte de disfrutar durante casi 12 años de un padre que te consideraba como algo muy importante. Porque me parezco a ti, repliqué, sintiendo aún aquella envidia que siempre alimenté de sentirme como una segundona junto a ella. Me miró un momento, sin dejar de pasar revista al contenido del repleto frigorífico. Te voy a decir una cosa, Katy, que nunca te he dicho. Tú eres ahora muy parecida como yo era a tu edad, pero tu personalidad no es como la mía. Tú eres mucho más agresiva, mucho más decidida. Tu padre solía decir que eras como su madre, y él quería mucho a su madre. ¿Es que todo el mundo no quiere mucho a su madre? No, repuso ella, con una extraña expresión. Hay madres a las que es imposible amar, porque no quieren que se las ame. Sacó tocino y huevos del frigorífico. Luego se volvió hacia mí, para cogerme en sus brazos. Querida Katy, tu padre y tú teníais una relación muy íntima, y me figuro que le echarás de menos mucho más precisamente por eso, más que Christopher o que los gemelos. Lloré con desconsuelo contra su hombro. Odio a Dios por habérselo llevado. Debería haber esperado a que fuese viejo. Papá no estará con nosotros cuando yo sea bailarina, y Christopher médico. Ahora se ha ido, ya nada parece tener importancia. A veces, replicó ella con voz tensa, la muerte no es tan terrible como piensas. Tu padre nunca envejecerá ni se volverá achacoso. Seguirá siempre joven, y tú lo recordarás siempre así, joven, guapo, fuerte. No llores más, Katy, porque, como tu padre solía decir, siempre hay alguna razón para todo y una solución para cualquier problema, y yo estoy esforzándome por hacer las cosas lo mejor posible. Éramos 4 niños que avanzábamos a ciegas por entre los pedazos de nuestro dolor y nuestra privación. Jugábamos en el jardín tratando de hallar consuelo en la luz del sol, sin darnos cuenta en absoluto de que nuestras vidas muy pronto iban a cambiar de manera tan drástica y tan dramática, que palabras como jardín se convertirían para nosotros en sinónimo de cielo y en algo igual de remoto. Una tarde, poco después del funeral de papá, Christopher y yo estábamos en el jardín con los gemelos, estos sentados en la playa que les habíamos hecho con arena. Jugaban con palas y cubos, pasaban interminablemente arena de un cubo a otro, charlando sin cesar en la extraña jerga que solo ellos entendían. Cory y Carrie eran gemelos fraternos, más bien que idénticos, y sin embargo formaban como una sola unidad. Muy compenetrados el uno con el otro, habían construido un muro en torno a sí, convirtiéndose de esta manera en defensores y guardianes de su despensa llena de secretos. Se sentía el uno al otro, y con eso estaban contentos. Pasó la hora de cenar. Teníamos miedo de que ahora hasta las comidas fuesen suprimidas, de manera que, sin esperar siquiera a que la voz de mamá nos llamasen, cogíamos las manos regordetas de los gemelos y los llevábamos con nosotros a la casa. Allí encontramos a mamá, sentada ante el escritorio grande de papá. Estaba escribiendo lo que parecía ser una carta, muy difícil, a juzgar por el número de hojas de papel empezadas y descartadas. Escribía a mano, con el ceño fruncido, deteniéndose constantemente para levantar la cabeza y mirar el espacio. Mamá, dije, son casi las 6 y los gemelos están empezando a tener hambre. Un momento, pidió ella distraída. Estoy escribiendo a tus abuelos, que viven en Virginia. Los vecinos nos han traído comida para una semana. Haz el favor de poner un poco de carne en el horno, Katy.
Era la primera comida que casi hacía yo sola. Ya había puesto la mesa y la carne estaba calentándose y la leche servida, cuando mamá por fin vino a ayudarme. Daba la impresión de que mamá tenía cartas que escribir y sitios a donde ir todos los días desde la muerte de nuestro padre, dejándonos al cuidado de la vecina, de al lado. Por la noche, mamá se sentaba ante el escritorio de papá, abría un libro de cuentas verdes y se dedicaba a revisar montones de cuentas. Ya nada era agradable, nada. A menudo, mi hermano y yo bañábamos a los gemelos, les poníamos el pijama y los metíamos en la cama. Entonces, Christopher se iba corriendo a su cuarto a estudiar, mientras yo me acercaba a mi madre en busca de algún medio de hacer que la felicidad volviese a brillar en sus ojos. Una semana más tarde, llegó una carta en respuesta a las muchas que mamá había escrito a sus padres, en Virginia. Inmediatamente, mamá empezó a llorar. Antes incluso de abrir el grueso sobre color crema, estaba llorando. Lo abrió torpemente, con una plegadera y con las manos temblorosas. Desplegó 3 hojas de papel leyendo la carta entera 3 veces. Mientras la leía, las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas, manchándole el maquillaje con largas listas pálidas y relucientes. Nos había hecho venir del jardín en cuanto recogió el correo del buzón que había junto a la puerta, y ahora estábamos los 4 sentados en el sofá del cuarto de estar. Veía su suave rostro claro de porcelana de Dresser, que iba transformándose en algo frío, duro, decidido. Sentí que un escalofrío me recorría la espina dorsal. A lo mejor era porque llevaba mirándonos demasiado largo tiempo. Luego volvió a mirar la carta que tenía en sus manos temblorosas, después a las ventanas, como si fuera a encontrar en ellas alguna respuesta a los problemas que la carta planteaba. Mamá estaba muy rara y nos hacía a todos sentirnos intranquilos y estar insólitamente callados, porque ya estábamos bastante acobardados en aquel hogar sin padre para que, además, se nos echara encima una carta de 3 hojas que dejaba a mi madre muda y le ponía un brillo duro en la mirada. ¿Y por qué nos miraba de aquella manera tan extraña? Al final carraspeó y comenzó a hablar, pero su voz sonaba fría, completamente distante a su tono habitual, suave y cálido. ¿Vuestra abuela ha contestado por fin a mis cartas?, anunció con voz fría. A todas esas cartas que le había escrito y, bueno, pues que está de acuerdo. Dice que podemos ir a vivir con ella. ¡Buenas noticias! Justamente lo que llevábamos tanto tiempo esperando, y por eso deberíamos sentirnos contentos. Pero mamá cayó de nuevo en el mismo silencio caviloso y malhumorado, y continuaba sentada allí, mirándonos fijamente. ¿Qué le ocurría? ¿Es que no sabía que éramos de ella, y no 4 hijos de cualquier otra persona, posados allí como pájaros en una cuerda de tender la ropa? Christopher, Katy, contáis ya 14 y 12 años, y tenéis ya edad de comprender, y también tenéis la edad de cooperar y de ayudar a vuestra madre a salir de una situación desesperada. Hizo una pausa, se llevó agitadamente una mano a la garganta tocándose las cuentas del collar y suspiró hondo. Parecía al borde de las lágrimas y yo me sentía muy triste, llena de compasión por la pobre mamá sin marido. Mamá, le dije, ¿va todo bien? Sí, naturalmente, queridita. Claro que sí. Trato de sonreír. Tu padre, que en paz descanse, esperaba vivir hasta muy viejo y así llegar a reunir una fortuna suficiente con su trabajo. Él era de una familia que sabía ganar dinero y por eso yo no tenía la menor duda de que todo iba a salir como él quería, siempre y cuando hubiese tenido tiempo. Pero 36 años no es edad para morir, y la gente tiende a pensar que no les va a pasar nunca nada a ellos, solo a los demás. No pensamos en la posibilidad de un accidente, ni tampoco que vamos a morir jóvenes. La verdad es que vuestro padre y yo pensábamos que envejeceríamos juntos y esperábamos ver a nuestros nietos antes de morir también, juntos, el mismo día, de manera que ninguno de los dos se quedaría solo echando de menos al que murió antes. Volvió a suspirar. Debo confesaros que vivíamos muy por encima de nuestros recursos actuales y que habíamos confiado mucho en el futuro, gastando dinero antes de tenerlo en la mano. No le echéis la culpa a él, fue culpa mía. Él conocía bien la pobreza, pero yo no tenía la menor idea. ¿Ya os acordáis de cómo solía reñirme? Bueno, cuando compramos la casa, por ejemplo, él decía que con 3 dormitorios tendríamos bastante, pero yo quería 4, e incluso 4 no me parecían suficientes. Fijaos, mirad a vuestro alrededor. Tenemos una hipoteca de 30 años sobre esta casa y nada de lo que hay aquí nos pertenece realmente. Ni muebles, ni los coches,
ni los electrodomésticos de la cocina o la lavadora. Nada lo que se dice, nada está terminado de pagar. ¿Sentimos miedo? ¿Nos asustamos? Ella hizo una pausa y su rostro se puso de un rojo vivo mientras sus ojos pasaban revista al bello cuarto de estar que también le iba a su belleza. Sus delicadas cejas se fruncieron con angustia. Pero, ¿por qué vuestro padre me reñía un poco? También él quería estas cosas. Me dejaba ser porque me quería, y pienso que llegué a convencerle de que todos estos lujos eran absolutamente necesarios, y acabó por ceder, porque los dos teníamos una tendencia a satisfacer con demasiada facilidad nuestros caprichos. Esta era otra de las cosas en que nos parecíamos. Su expresión se transformó, sumiéndose en solitaria reminiscencia. Luego prosiguió, con la misma voz, que era como de otra persona. Y ahora, todas nuestras bellas cosas nos las van a quitar. Legalmente, esto se llama recuperación, y es lo que ocurre siempre que la gente no tiene dinero suficiente para terminar de pagar lo que ha comprado. Ese sofá, por ejemplo, hace 3 años costó $800 y lo hemos pagado todo menos $100, pero a pesar de todo, se lo van a llevar y perderemos todo lo que hemos pagado por todo lo que tenemos, y eso es perfectamente legal. No solo perderemos los muebles y la casa, sino también los coches, en fin, todo, excepto la ropa y los juguetes. Me permitirán quedarme con mi anillo de boda y he escondido el anillo de pedida, que es de diamantes, de manera que tened cuidado de no contar a nadie que venga aquí a revisar las cosas que yo tenía un anillo de pedida. Ninguno de nosotros preguntó quiénes podrían venir. La verdad es que ni siquiera se me ocurrió preguntarlo. No era el momento. Y más adelante, la cosa pareció perder importancia. Los ojos de Christopher buscaron los míos. Yo trataba a ciegas de comprender y me esforzaba por no sentirme ahogada por la comprensión. Me sentía hundirme, ahogándome en aquel mundo de las personas mayores, de muerte y deuda. Mi hermano alargó su mano y me cogió la mía, apretándome los dedos en un ademán de protección fraternal. ¿Acaso era yo un cristal de ventana tan fácil de leer que hasta él, mi verdugo, se sintió inclinado a consolarme? Traté de sonreír para demostrarme a mí misma lo adulta que era y, de esta manera, paliar la sensación de temblor y debilidad que estaba penetrándome ante la noticia de que aquella gente, quienes fuesen, iban a quitárnoslo todo. No quería que ninguna otra niña viviese en mi bonita habitación rosa y menta, durmiera en mi cama, jugara con las cosas que yo quería, mis muñecas en miniatura, mi caja de música de plata de ley, con su bailarina rosa. ¿Es que me iban a quitar también todas esas cosas? Mamá observó a mi hermano, y a mí con gran interés, y volvió a hablar, con un asomo de su antigua dulzura en la voz. No pongan esas caras de angustia, porque las cosas no están tan mal como yo las he expuesto. Tenéis que perdonarme por haber sido tan desconsiderada como para olvidarme de los pequeños que sois todavía. Os he dado primero las malas noticias, guardando las buenas para el final. Bueno, pues ahora veréis. Ahora viene lo bueno. No vais a creer lo que voy a contaros. Mis padres son ricos. No son ricos de clase media, sino ricos de clase alta. Ricos, muy ricos, escandalosamente, increíble, pecaminosamente ricos. Viven en una casa grande y bella, en Virginia. Una casa como nunca habéis visto en vuestras vidas. De sobra lo sé yo, que nací y crecí allí. Cuando veáis esa casa, esta os parecerá una cabaña en comparación con ella. ¿No os dije que vamos a vivir con ellos, con mis padres? Nos ofreció de esa forma este pequeño motivo de alegría, con una sonrisa débil y nerviosa agitada, que no consiguió liberarme de las dudas que, con su actitud y lo que nos acababa de decir, me habían invadido. No me gustaba la manera con que sus ojos evitaban culpablemente los míos, escabulléndose cada vez que trataba de mirarla. Pensé que estaba ocultando algo, pero era mi madre, y papá ya no estaba con nosotros. Cogí a Carrie y la senté en mi regazo, apretando su cuerpecito cálido contra el mío. Alicé los rizos dorados y húmedos que le caían sobre la frente redonda. Se le cerraban los párpados y sus labios gruesos de rosa hacían pucheros. Echó una ojeada a Cory, que se apretaba contra Christopher. Los gemelos están cansados. Mami tiene que cenar. Hay tiempo de sobra para cenar, me cortó ella impaciente. Hay que hacer planes y preparar el equipaje, porque esta noche tomaremos el tren. Los gemelos pueden comer mientras hacemos el equipaje. Toda vuestra ropa tiene que caber en 2 maletas solamente, de modo que quiero que no os llevéis más que la ropa favorita y los juguetes de los que no podáis separaros, y un juego solamente. Ya os compraré juegos de sobra cuando estemos allí. Katy, tú eliges la ropa y los juguetes que te parezcan que prefieren los gemelos, pero solo unas pocas cosas. No podemos llevarnos, en total, más que 4 maletas, y a mí me hacen falta 2 para mis cosas. Vaya, de modo que la cosa iba de veras.
Teníamos que irnos, abandonarlo todo, y yo tenía que meterlo todo en 2 maletas solamente, y mi hermano y mi hermanita tendrían que compartirlas conmigo. Mi muñeca Anne, por sí sola, ocuparía media maleta, y a pesar de eso, no podía dejarla. Era mi muñeca más querida, la que me regaló papá cuando yo solo tenía 3 años. Me eché a llorar, y así quedamos, con nuestros rostros llenos de angustia, fijos en mamá. La hicimos sentirse terriblemente inquieta, porque se agitó y empezó a pasar por todo el cuarto. Ya os dije que mis padres son lo que se dice riquísimos. Nos dirigió a Christopher y a mí una mirada como aquilatando el efecto de esta información, y luego apartó el rostro ocultándonoslo. «Mamá», preguntó Christopher, ¿algo va mal? Me maravillé de que pudiera preguntar tal cosa cuando era evidente, a más no poder, que todo iba mal. Mamá continuó dando vueltas por el cuarto. Sus piernas largas y bien formadas sobresalían por la abertura delantera de su fina bata negra, incluso de luto. De negro, era bella, hasta sus ojos llenos de turbación y hundidos en sombras, todo, era muy guapa, y yo la quería mucho. ¡Santo cielo! ¡Cuánto la quería! Todos la queríamos mucho. Justamente enfrente del sofá, mamá dio media vuelta, y la gasa negra de su bata se abrió como la falda de una bailarina, mostrando sus bellas piernas desde los pies hasta la cadera. «Queridos», comenzó, «¿qué podría pasar de malo viviendo en una casa tan bonita como la de mis padres? Yo nací allí, crecí allí, excepto los años en que me mandaron interna al colegio. Es una casa enorme, preciosa, y constantemente están añadiéndole nuevas habitaciones, aunque bien sabe Dios que ya tiene de sobra». Sonrió, pero en su sonrisa había algo que parecía falso. Sin embargo, hay una cosa poco importante que tengo que deciros antes de que conozcáis a mi padre, vuestro abuelo. Su voz al decir esto vaciló y volvió a sonreírnos con la misma sonrisa extraña, oscura. Hace muchos años, cuando tenía 18, hice una cosa muy grave, algo que mi padre encontró mal y que mi madre tampoco aprobó, pero ella no me iba a dejar nada, de manera que no cuenta. Pero, a causa de lo que hice, mi padre me borró de su testamento, de modo que, ya veis, estoy desheredada. Tu padre solía decir galanamente que yo había caído en desgracia. Vuestro padre siempre se las arreglaba para ver el lado bueno de todo y decía que le daba igual. ¿En desgracia? ¿Qué quería decir eso? Yo no podía imaginarme a mi madre haciendo algo tan malo que su propio padre se volviese contra ella, llegando hasta privarle de las cosas que por derecho eran suyas. Sí, mamá, comprendo perfectamente lo que quieres decir, intervino Christopher. Hiciste algo que a tu padre le pareció mal y, en vista de ello, aun cuando estabas incluida en su testamento, mandó a su abogado que te excluyera de él sin más, sin detenerse a pensarlo, de manera que ahora no heredarás ninguna de sus posesiones cuando él pase a mejor vida. Sonrió muy satisfecho de sí mismo porque sabía más que yo. Siempre sabía responder a todo. Siempre que estaba en casa, tenía la nariz metida en un libro. Aunque fuera el aire libre, era tan salvaje y bruto como los demás chicos del vecindario. En casa, siempre lejos de la televisión. Mi hermano mayor era un ratón de biblioteca. Como siempre, tenía razón. Sí, Christopher, nada de lo que tiene mi padre pasará a mí cuando él muera, o a través de mí, a vosotros. Por eso tuve que escribir tantas cartas a casa en vista de que mi madre no me contestaba. Volvió a sonreír, esta vez con amarga ironía. Pero como soy la única heredera que le queda, espero poder volver a caer en gracia. Lo que pasa es que, en otros tiempos, yo tenía 2 hermanos, pero los 2 murieron en accidente. Y ahora soy la única que queda para heredar. Dejó de pasear nerviosamente por el cuarto, se llevó la mano a la boca, movió la cabeza y añadió, con una voz nueva, como de quien dice algo aprendido de memoria: es mejor que os diga otra cosa. Vuestro verdadero apellido no es Toland Younger, sino Foxworth, y Foxworth es un apellido muy importante en Virginia. Mamá, exclamé escandalizada, ¿es legal cambiar de apellido y poner uno falso en las partidas de nacimiento? La voz de mamá se llenó de impaciencia. Por Dios bendito, Katy, los apellidos se pueden cambiar legalmente, y el de Dolanganger además nos pertenece, más o menos. Tu padre lo tomó de unos lejanos antepasados suyos. Le pareció que era un apellido divertido, una especie de broma, y para lo que él quería, le venía muy bien. ¿Y qué era lo que quería?, pregunté. ¿Por qué iba a querer papá cambiar un apellido como Foxworth, tan fácil de escribir, por otro largo y difícil como Dolanganger? Katy, estoy cansada, replicó mamá dejándose caer en la silla más cercana. Tengo mucho que hacer, muchos detalles legales que arreglar. No tardarás en enterarte de todo. Te lo explicaré todo, te aseguro que te seré completamente franca, pero por favor, ahora déjame respirar tranquila. ¿Qué día aquel?
Primero nos enteramos de que aquella gente misteriosa venía a llevarse todas nuestras cosas, incluso nuestra casa. Y luego, que ni siquiera nuestro apellido era verdaderamente nuestro. Los gemelos, arrebujados en nuestro regazo, estaban ya medio dormidos y eran demasiado pequeños. Además, para comprender aquellas cosas, ni siquiera yo, a pesar de que tenía ya 12 años y era casi una mujer, podía entender por qué motivo mamá no parecía verdaderamente contenta ahora que podía volver a casa de sus padres, a quienes hacía 15 años que no veía. Abuelos secretos, a quienes nosotros creíamos muertos hasta poco después del funeral de nuestro padre. Y hasta aquel día no nos enteramos tampoco de la existencia de 2 tíos que habían muerto en accidente. Entonces me di cuenta bastante clara de que nuestros padres habían vivido plenamente sus vidas antes incluso de tener hijos, y que nosotros no éramos tan importantes después de todo. Mamá, comenzó Christopher lentamente, tu bella y grandiosa casa de Virginia nos parece muy bien, pero a nosotros nos gusta más esto. Aquí tenemos a nuestros amigos, todo el mundo nos conoce y yo personalmente te aseguro que no quiero mudarme. ¿Por qué no vas a ver al abogado de papá y le dices que vea la manera de que podamos seguir aquí con nuestra casa y nuestros muebles? Sí, mamá, por favor, es mejor que nos quedemos aquí, coincidí. Mamá se levantó rápidamente de la silla y se puso a dar grandes pasos en el cuarto. Cayó de rodillas ante nosotros y sus ojos quedaban entonces a la altura de los nuestros. Vamos a ver, escuchadme, pidió acogiéndonos a mi hermano y a mí de la mano y apretándonos a los dos contra su pecho. Yo lo he pensado también, he reflexionado sobre la manera de poder seguir aquí, pero es que no hay ningún remedio, en absoluto, porque no tenemos dinero para pagar los plazos mensuales, y yo no soy capaz de ganar un sueldo suficiente para mantener a 4 niños y a mí. Miradme, suplicó, abriendo los brazos. De pronto, parecía vulnerable, bella, impotente. ¿Sabéis lo que soy? Pues un bonito e inútil adorno que siempre pensó que tendría a su lado a un hombre que cuidase de ella. No sé hacer nada, ni siquiera sé escribir a máquina. Sé muy poco de cuentas. Sé bordar muy bien, bordado de aguja y también en estambre. Pero este tipo de habilidades no sirve para ganar dinero. Es imposible vivir sin dinero. No es el amor lo que hace girar al mundo, sino el dinero. Y mi padre tiene tanto dinero que no sabría qué hacer con él. Y no tiene más heredero vivo ahora que yo. En otros tiempos, a mí me quería más que a sus 2 hijos, de modo que no deberá ser difícil ahora recuperar su afecto. Entonces, mandará llamar a su abogado y le dirá que ponga mi nombre en un testamento nuevo, y lo heredaré todo. Tiene 66 años y está al borde de la muerte a causa de una enfermedad cardíaca. A juzgar por lo que me escribió mi madre en hoja aparte, para que mi padre no lo leyese, a vuestro abuelo le quedan 2 o 3 meses de vida, como mucho. Eso me dará tiempo de sobra para hacer que vuelva a quererme como solía. Y cuando muera, toda su fortuna será mía, nuestra. Nos veremos libres para siempre de toda preocupación económica, libres de ir a donde queramos, libres de hacer lo que deseemos, libres de viajar, de comprar todo cuanto se nos antoje. Todo cuanto se nos antoje. Y no creáis que hablo de 1 o 2 millones, sino de muchos, muchos millones, a lo mejor hasta miles de millones. La gente que tiene dinero en esas cantidades a veces ni siquiera se da cuenta de lo que eso vale, porque lo tiene todo invertido en muchos negocios y son dueños de muchas cosas, como bancos, líneas aéreas, hoteles, grandes almacenes, navieras. La verdad no os dais cuenta del tipo de imperio de vuestro abuelo controla, incluso ahora que está al borde de la muerte. Tiene el genio de ganar dinero. Todo lo que toca se le convierte en oro. Sus ojos refulgían. El sol entraba por la ventana del cuarto de estar, desparramando ráfagas de luz diamantina sobre su cabellera. Ya parecía más rica que nadie, pero mamá, ¿cómo había surgido todo aquello justamente después de la muerte de nuestro padre? Christopher, Katy, ¿estáis escuchándome? ¿Estáis usando vuestra imaginación? ¿Os dais cuenta de lo que se puede hacer con tantísimo dinero? El mundo y todo cuanto contiene es vuestro. Con dinero se consigue poder, influencia, respeto. Tened fe en mí. Enseguida volveré a ganarme el corazón de mi padre, en cuanto vuelva a ver y se dé cuenta de que estos 15 años que llevamos separados han sido una pérdida de tiempo inútil. Es viejo, está enfermo, se pasa la vida en el primer piso, en un cuarto pequeño, al otro lado de la biblioteca, y tiene enfermeras que cuidan de él día y noche, y criados que están atentos a sus menores deseos, y yo soy lo único que le queda. No tiene a nadie más que a mí. Hasta las enfermeras encuentran innecesario subir las escaleras porque tiene su propio cuarto de baño en el primer piso. Una noche le haré aceptar la idea de conocer a sus 4 nietos, y entonces bajaréis vosotros las escaleras y entraréis en su cuarto, y él quedará encantado de lo que verán sus ojos. 4 preciosos niños que son la perfección misma en todos sus detalles,
y no tendrá más remedio que quereros, a cada uno de los 4. Creedme, las cosas saldrán bien, saldrán exactamente como os digo, y os prometo que haré todo lo que me mande mi padre, por mi propia vida, por todo cuanto considero sagrado y querido, o sea, por los hijos que hizo mi amor por vuestro padre. Podéis creerme. Os prometo que muy pronto seré la heredera de una fortuna que os sobrepasará la imaginación y, gracias a mí, todos vuestros sueños serán realidad. Ya tenía la boca abierta de par en par. Estaba completamente dominada por su apasionamiento. Eché una ojeada a Christopher y le vi que miraba fijamente a mamá con sus ojos llenos de incredulidad. Los gemelos estaban al borde aterciopelado del sueño. No habían oído nada de todo aquello. Íbamos a vivir en una casa tan grande y tan rica como un palacio, en aquel palacio tan grandioso donde habían criado atentos a nuestros menores deseos. Seríamos presentados al rey Midas, que no tardaría en morir, y entonces nosotros tendríamos todo el dinero y podríamos poner al mundo entero a nuestros pies. Íbamos a entrar en posesión de riquezas increíbles. Yo sería exactamente igual que una princesa, y a pesar de todo, ¿por qué no me sentía verdaderamente contenta? Katy, dijo Christopher, dirigiéndome una sonrisa feliz, de oreja a oreja. Todavía podrás ser bailarina de ballet. No creo que el dinero sirva para comprar talento o para convertir a un chico bien en médico, pero cuando llegue el momento de ponernos a trabajar y ser gente seria, que nos quiten lo bailado. No podía llevarme la caja de música de plata de ley con la bailarina rosa encima. La caja de música era cara y había sido incluida en la lista como cosas de valor para compensar a esa gente. No podía quitar de las paredes los estantes de mis muñecas, ni tampoco las muñecas de miniatura. Apenas podía llevarme nada de todo lo que papá me había regalado, excepto el pequeño anillo que llevaba en el dedo, con una piedra semipreciosa tallada en forma de corazón. Y, como decía Christopher, en cuanto fuéramos ricos, nuestras vidas serían como una larga fiesta. Así es como vive la gente rica, sin duda, felizmente, contando el dinero y haciendo planes divertidos. Diversiones, juegos, fiestas, riquezas increíbles. Una casa grande como un palacio, con criados que vivían encima de un gran garage donde se guardaban por lo menos 9 o 10 coches caros. ¿Quién iba a poder creer que mi madre procedía de una familia así? ¿Por qué la reñía a mi papá tanto por gastar dinero sin cuidado cuando ella le había bastado con escribir a casa entonces, mendigando un poco aunque fuese humillante? Bajé despacio el recibidor desde mi cuarto y me quedé quieta un momento ante la caja de música de plata, sobre la que mi bailarina rosa estaba en posición de arabesco al abrirse la tapa, de modo que podía verse a sí misma en el espejo, y oí la música que tocaba. Gira, bailarina, gira. Podía robarla si tuviera algún sitio donde esconderla. Adiós, cuarto blanco y rosa de paredes color menta. Adiós, camita blanca con el cielo suizo de motas, que me había visto enfermar de sarampión, paperas y viruelas. Adiós, otra vez adiós a ti, papá, porque cuando me vaya de aquí ya no podré imaginarte sentado a un lado de mi cama, cogiéndome la mano. Ni te veré venir desde el cuarto de baño con un vaso de agua. La verdad es que no me gusta irme de aquí, papá. Preferiría quedarme y conservar tu recuerdo junto a mí. Katy, mamá me llamaba desde la puerta. No te quedes ahí llorando. Una habitación no es más que eso, una habitación. Vivirás en muchas habitaciones antes de que te mueras. De manera que date prisa, recoge tus cosas y la de los gemelos, mientras yo hago mi equipaje. Antes de morirme, viviré en 1000 habitaciones o más. Me susurraba una vocecita en el oído, y la creí.